Esta es la cuarta parte de la quinta unidad en la cual estudiaremos la naturaleza dual del electrón, que fue descubierta por el científico francés Louis de Broglie en 1924. Recordemos que para este momento ya Einstein había establecido que la luz puede o tiene propiedades tanto de onda como de partícula. Y Bohr había establecido que los electrones se pueden mover en áreas específicas con cantidades de energía o con requerimientos de energía específicos, que son los niveles de energía. Muy bien, entonces, Einstein había explicado por qué la luz tiene tanto un comportamiento ondulatorio como de partícula. Sin embargo, cuando Bohr estableció su modelo, al establecer que los electrones también se movían de un nivel a otro con una necesidad específica de energía, lo que está diciendo es que los electrones también están cuantizados, y eso ya lo habíamos visto en un video anterior. Pero entonces, ¿por qué si el electrón es una partícula, por qué entonces necesita adquirir una cierta cantidad de energía para moverse, actuando como una onda? Si no lo es una partícula. En ese momento ellos lo pensaban de esta manera. Entonces se preguntaban por qué el electrón está circunscrito a girar en órbitas alrededor del núcleo a distancias fijas, si no es una onda, en teoría. Ok, pues entonces De Broglie pensó que si las ondas luminosas se comportan como corrientes de partícula o como fotones, entonces podría ser que también las partículas, como por ejemplo los electrones, presenten propiedades ondulatorias. Entonces propone que un electrón que está enlazado al núcleo se comporta como lo que se conoce como una onda estacionaria. Las ondas estacionarias las podemos observar en la vida cotidiana cuando hacemos vibrar la cuerda de una guitarra. Se llaman estacionarias porque ellas no logran desplazarse a lo largo de esa cuerda, ¿ok? Habrán puntos donde la onda no pueda llegar. Esos puntos se llaman nodos, que es donde no se mueve en absoluto. Y por lo tanto, en esos puntos, la amplitud de la onda es igual a cero. Entonces podemos ver en esta imagen distintos tipos de onda. En algunos tenemos una longitud muy grande que se sale del recuadro, no puedo ver la siguiente cresta de esta onda, igual en este caso, y en este más bien tengo una longitud de onda más corta. Aquí ya sí puedo ver dos ondas, puedo ver la longitud de esta onda. Entonces, podemos observar que conforme aumenta la frecuencia de una onda, ven en este caso de la derecha es la que tiene una mayor frecuencia, puedo ver más crestas en el mismo tiempo. La longitud de onda disminuye, vean que acá la longitud de onda es la menor de las tres. ¿Okay? Entonces se cumple esto de que a mayor frecuencia hay una menor longitud de onda. Y conforme esto ocurre, conforme aumenta la frecuencia y disminuye la longitud, voy a tener un mayor número de nodos. Vean, los nodos son los puntos que están representados acá en negro. Entonces, conforme aumenta la frecuencia, ven que acá la frecuencia es bajísima porque solo puedo ver una, ni siquiera puedo ver dónde se comienza a formar la otra onda, entonces la frecuencia es muy baja, aquí puedo ver dos nodos, mientras que cuando la frecuencia comienza a aumentar, ya puedo ver más puntos donde el movimiento es nulo, como en estos cuatro que se observan en esta otra imagen. Entonces, si el electrón se comporta como una onda fija, decía Broglie que debe ajustarse exactamente a la circunferencia de la onda. Y ya vamos a ver por qué esto es así. Bien, entonces, ¿por qué de Broglie establece que si un electrón se comporta como una onda estacionaria, debe de calzar exactamente con la circunferencia de la órbita? Bueno, pues resulta que si nosotros dibujamos una onda en esta órbita, supongamos que este es el centro de mi átomo, y este sería el primer nivel de energía. Entonces, por lo tanto, la primera onda, el primer nivel donde se puede ubicar un electrón, y de acuerdo con Broglie, debe de actuar como una onda estacionaria, entonces esa onda estacionaria va a comenzar a moverse a lo largo de esta onda ondulando, ¿ok? De la siguiente manera. Aquí, como podemos ver, en este caso, la onda, la frecuencia de la onda le permite calzar dentro de la circunferencia sin que haya una interrupción, sin que el electrón se interrumpa a sí mismo en su trayectoria. Otra cosa pasaría si ese electrón no se logra ajustar a la circunferencia exacta de la órbita. Veamos.
Como pueden observar, en este punto, la frecuencia de la onda obliga a que la trayectoria se entrecorte. Y de manera que al dar un giro completo a la órbita, la trayectoria obliga a que haya un momento en el que se crucen. Y esto provoca entonces que eventualmente, poco a poco, el electrón dejase de tener la energía necesaria y por lo tanto la amplitud de la onda llegue a ser cero. Entonces, por lo tanto, necesariamente los electrones para poder estar en un nivel de energía deben circunscribirse a esa órbita que tiene un nivel de energía característico. Bien, entonces, ¿cuál es la relación que debe existir entre la circunferencia de la órbita y la longitud de onda del electrón que está circunscrito en esa órbita? Sabemos que la circunferencia de un círculo es 2πr, ¿ok? Entonces, sabemos también que para que un electrón pueda estar dentro de cierta órbita, no puede chocar sobre su propia trayectoria. Es decir, no puede interferir su propia trayectoria porque causaría que la amplitud de la onda se anule, de manera que llegue a ser cero en algún punto. ¿Ok? Entonces no podría existir en esa circunferencia. ¿Cómo hacemos para que entre en esa circunferencia? ¿Cuál es la relación matemática que existe para que eso ocurra? Bueno, entonces se encontró que siendo esta la circunferencia de la órbita, la cantidad o la relación que existe con la longitud de onda está dada por n lambda, donde lambda es la longitud de onda y n es un número entero igual a 1, 2 y 3, o el número cuántico principal. ¿Ok? Entonces, siempre que esto se cumpla, quiere decir que el electrón puede estar circunscrito en esa órbita. Por lo tanto, puede ocupar esa órbita. Que además recordemos que para que un electrón pueda avanzar a otro nivel de energía superior, eso quiere decir que tiene que ganar energía. ¿Okay? Recordemos también que el átomo, o estamos viendo el modelo de Bohr, que básicamente consistía de diferentes órbitas que giraban alrededor del núcleo. Entonces, si un electrón quisiera pasar del primer nivel de energía al segundo nivel de energía, debe ganar una cierta cantidad de energía para poderlo hacer. Pero esa cantidad de energía es medida y es exacta. Entonces, si el electrón no tiene esa cantidad exacta, no puede avanzar al siguiente nivel de energía. Entonces, aquí podemos ver que cada uno de los niveles de energía tiene una cierta cantidad, o sea, la energía está cuantizada. Por lo tanto, el electrón solo puede absorber energía en términos de cuantos específicos de energía, la cual está relacionada con la distancia de la órbita al núcleo. Entre mayor sea la distancia de la órbita hacia el núcleo, mayor energía tiene un electrón y para poder llegar a esta órbita deberá de absorber más energía. Pero realmente lo que se preguntaba de Roy era si también una partícula podría comportarse como una onda. Entonces tenemos dos ecuaciones. ¿Okay? La primera ecuación está dada para partículas. Para las partículas, nosotros conocemos la famosa ecuación de Albert Einstein que me dice la energía de una partícula está dada por el producto de su masa multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esta es la energía para una partícula. ¿Cuál es la energía para una onda? Para una onda, conocemos también que la energía puede estar dada por esta ecuación, donde tenemos la constante de Planck multiplicando la frecuencia de esa onda. Esta ecuación la podemos desarrollar aún más si recordamos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Podríamos entonces sustituir el término de frecuencia en la ecuación de energía utilizando la velocidad de la luz y la longitud de onda. Muy bien. Entonces ahora vean que tenemos dos ecuaciones para energía. Si lo que establecía Roy era correcto, entonces nosotros debemos de ser capaces de igualar estas energías, porque las partículas se comportan como ondas y las ondas como partículas. Veamos. Muy bien. Y si yo deseo averiguar la longitud de onda, en este caso puedo despejarla de esta fórmula. ¿Ok?
llego a este otro enunciado y puedo cancelar la velocidad de luz al cuadrado con esta de acá, de manera entonces que la longitud de onda estaría dada por la constante de Planck dividido entre el producto de la masa multiplicado por la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces, esta ecuación fue la que encontró de Broglie, demostrando que una partícula también puede tener la dualidad que tienen las ondas, que ya había sido descubierto por Planck. Sin embargo, en este punto no sabían todavía que las partículas también podían tener un comportamiento ondulatorio, como en el caso del electrón. Es importante señalar que aunque esta ecuación de de Broglie se utiliza en distintos sistemas, el comportamiento ondulatorio solamente se puede observar en partículas que son submicroscópicas, súper pequeñas. Ya para sistemas de mayor tamaño, la relación se pierde. Poco tiempo después de que de Broglie lograra demostrar matemáticamente el comportamiento del electrón como una onda, Clinton Davidson, Lester Germer y G.P. Thomson demostraron que efectivamente los electrones poseen propiedades ondulatorias ya no de manera teórica matemática, sino mediante experimentos. Para su experimento, ellos primero irradiaron una lámina de aluminio con rayos X, los cuales son ondas, y por otro lado, irradiaron también la misma lámina de aluminio, pero esta vez con una bomba de electrones. Entonces, como ustedes pueden observar en ambas imágenes, lo que podemos ver es el mismo tipo de circunferencias que se dibujan concéntricamente. Es decir, que tanto, los rayos X que se conoce que son ondas, se comportan de la misma manera que los electrones bajo este experimento. Entonces, podemos concluir de los experimentos de Bohr y de los experimentos de Broglie que bajo algunas circunstancias o en algunos experimentos, las ondas y las partículas actuarán y presentarán propiedades de onda, mientras que en otras circunstancias y otros experimentos se comportarán como partículas.